Saludos, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que está dando una milla extra en análisis, en contexto, en traer las mejores voces de Costa Rica y del mundo para poder contextualizar qué está pasando con nuestra Costa Rica, cómo la estamos viviendo, cómo la estamos administrando y a partir de ahí generar las soluciones e ideas para construir o reforzar la Costa Rica que tenemos y heredarla en un futuro de la mejor manera posible a nuestros hijos y a nuestros nietos, sabiendo que somos simples administradores de lo que hemos heredado de nuestros antepasados y que nos toca hacerlo de la mejor manera. Esta semana, como ustedes lo saben, y desde la semana anterior estamos haciendo el ejercicio de Gabinete Sombra. El Gabinete Sombra son especialistas, exfuncionarios o no, de diferentes temas que analizan una dependencia específica del gobierno de la República para saber si vamos por buen camino, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, y así tener un contexto completo y tener luz larga de lo que ocupamos para hacer de esa área del gobierno algo más eficiente y algo más eficaz. El día de hoy, a los que ya nos están viendo por plataformas digitales, bienvenidos. Ya pueden ver a nuestra invitada, Katiana Aguilar. Y a los que están en la FM para todo Costa Rica, en 89.1, pues presentarles también a nuestra invitada del día de hoy, una invitada de lujo, especialista de las mejores que hay en el tema de vivienda, Katiana Aguilar. Bienvenida a esta su casa, doña Katiana, Red Democrática. Muy buenos días, Dan Jonathan, a usted y a todos los que nos escuchan por la radio y nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, más bien. Cuéntenos, usted es especialista en el tema de vivienda hace muchísimos años. En este momento, ¿cuál es el estado de situación del ecosistema vivienda gubernamental? Llámese INBU, llámese MIVA, llámese Bambi. Ese triada de instituciones que son las que se encargan de ejecutar la política pública sobre vivienda, ¿cuál es el estado de situación y cómo estamos caminando en esa área? Bueno, ese es un tema muy interesante que además, bueno, creo que como suele suceder, no es producto únicamente de lo que está pasando hoy, sino también, como bien decía usted, de lo que hemos heredado de tiempo atrás, ¿verdad? El desarrollo que se ha venido dando en el país, tal vez para hacer una rápida contextualización y llegar a la actualidad. En el país desde alrededor de 1936, que se dio la primera ley de casas baratas con León Cortés, hemos entendido y priorizado el tema de vivienda y de vivienda social como un tema esencial para el desarrollo del país. Posteriormente eso nace el INBU ahí por los 40, después se permite o se da los créditos para vivienda a través de la caja y del INSS también. Por ahí de los 70 nace el DECAP, que es el Departamento de Crédito, Ahorro y Préstamo del Banco Crédito, ¿verdad? Para desembocar en el 87 en lo que hoy conocemos como el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que tiene como eje fundamental una de esas tres instituciones que usted mencionó, que es el BAMBI. El BAMBI, de acuerdo con esta ley, es el rector del sector. Pero paralelamente a todo esto, el INBU, que ya habíamos dicho que nace ya por los 40, sigue existiendo y a partir del 86, del 87 empieza a aparecer primero la Secretaría de Vivienda, que luego se convierte en el Ministerio de Vivienda, que es un ente sin cartera, ¿verdad? No existe como tal, sino que se crea todos los años en la ley de presupuesto de la República y, y conviven entonces estas tres entidades gubernamentales, ¿verdad? Que son la parte de gobierno que trabaja con el sector privado que desde diferentes ámbitos ocupa posiciones en este ecosistema. Es un ecosistema que hoy yo diría que adolece de problemas fundamentales de gestión. Si usted me pregunta cuál es el problema fundamental, es un problema de gestión y que se relaciona, entre otras cosas, con la existencia, con la coexistencia de estas tres entidades gubernamentales. Imagínense que en un país con poco más de 5 millones de habitantes, con un déficit cuantitativo de vivienda de alrededor de 200,000 casas, tenemos tres entes que
en algunos casos se superponen funciones, en otros casos quedan zonas grises donde nadie asume porque todos señalan al otro, ¿verdad? Y donde quienes tenemos que actuar en el sistema, nos vemos en la situación justamente de no tener claridad respecto de para dónde van algunas de las cosas. Entonces estamos en una situación bien compleja donde vivienda como sector ha perdido preponderancia en la visión del gobierno y del país. Usted recordará, don Jonathan, porque usted es joven como yo, que ya peinamos ahí algunas canitas, que hace algunos años el tema de vivienda era un tema que estaba en la mesa todos los días de este país. Hace ya bastantes años que no es así. Hace varios gobiernos que no es así. Y creo que eso tiene que ver un poco justamente con que hemos tenido un sistema financiero que con todas esas falencias y todos esos problemas que mencioné hace un ratito, ¿verdad? Que existen y son fundamentales, pues ha venido funcionando de alguna forma y logró contener el aumento del déficit, ¿verdad? Seguimos con las mismas, alrededor de 200,000 casas hace un montón de años, pero hey, sigue creciendo la población, sigue creciendo las necesidades y el déficit se va manteniendo. Entonces dejó de ser prioridad, ¿verdad? Y seguimos mal entendiendo que para mí esto es fundamental y es un tema fundamental de este gobierno y de gobiernos anteriores, que vivienda es dar bonos. Y entonces creemos que lo que tiene que hacer el sector vivienda es contar, está buenísimo porque dio tantos bonos, está malísimo porque dio tantos bonos. Cuando en realidad vivienda debería de ser un sector que se cuente dentro del sector económico del país, por lo que representa la construcción de viviendas dentro del sector construcción y lo que representa el sector construcción dentro del dinamismo de la economía nacional, ¿verdad? No lo vemos así desde el gobierno y mucho menos entendemos vivienda como algo más que esa casa que se entrega. No perdemos toda la importancia y todo el impacto que tiene vivienda en temas como educación, salud, seguridad, ¿verdad? Entonces, para mí ese es el problema fundamental que tenemos hoy. Como le digo, tenemos un problema de gestión y un problema de visión. Doña Katiana, a lo que le comprendo es una especie de cortocircuito entre las tres instituciones. A nivel informático, los tres programas están haciendo pues un problema entre sí y ninguno hace la operación que se ocupa para poder resolver estas soluciones de vivienda, que sí, ya son dos campañas en las que el número que los especialistas ponen sobre la mesa son alrededor de 200,000. Sí, bueno, creo que parte del problema, como bien lo indica usted, a ver, uno podría hacer un resumen sencillo y decir, y voy a sobresimplificar, el INMO debería ver los temas de ordenamiento territorial con esa ley fuerte que tiene y encargarse de toda esa parte. El BAMBI debería ver la parte de financiamiento, ¿verdad? La parte de los recursos para vivienda y el ministerio debería de ver la parte general de política pública. Digamos que yo puedo hacer un primer, ese en teoría podría ser una división, como le digo, sobre simplificada del asunto. Sí. Pero ni siquiera es así. O sea, ni siquiera esa división se respeta, ¿verdad? Porque entonces el INBU tiene una parte de créditos, es entidad autorizada del sistema, ¿verdad? Que son las instituciones a través de las cuales se accede al bono para el público en general. Tiene la parte de ordenamiento, tiene, ¿verdad? Entonces ya voy aquí con una serie de cosas. Tenemos entonces un presidente ejecutivo del INBU que como entidad autorizada no puede ir a la junta directiva del BAMBI, ¿verdad? Pero que ocupa este puesto el ministro de Vivienda, que históricamente ha participado, ya que no tiene cartera, como presidente de la Junta del BAMBI, para dictar y para orientar y para unir cosas. Ahora no se puede, ese ministro es el presidente del INBU, perdón, entonces no puede ir al BAMBI. Y tenemos al BAMBI, que en principio debería de tener toda la parte
de financiamiento y por tanto dirigir o llevar, ordenar la parte también de la parte constructiva desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Dictando ciertos lineamientos. Y tenemos al MIBA, que entonces el MIBA dicta lineamientos constructivos, dicta alguna normativa que tiene que ver con el BAMBI. No tenemos el representante de MIBA en el BAMBI, entonces formalmente no perdemos ese enganche, ¿verdad? Y tenemos el tema de ordenamiento territorial, que también es de interés del ministro, que está en manos del limbo, ¿verdad? Que podríamos decir, bueno, eso se resuelve con el nombramiento de la presidencia, pero institucionalmente se actúa diferente. Entonces, sí tenemos un colocho, y ya me voy a la parte operativa, un circuito, fue lo que dijo usted, no un colocho, un circuito. Pero nos vamos a la parte operativa y es aún peor, cuando empezamos a bajar niveles. Porque entonces de pronto tengo ingenieros que van a inspeccionar lo que quieren inspeccionar o opinar sobre un proyecto de ahí en todas las instituciones. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Verdad? Cuando mucha gente se responsabiliza, finalmente lo que termina pasando es que se diluyen las responsabilidades y las acciones. Y además pasa que a veces, como le decía antes también, hay áreas que se convierten en una zona gris donde finalmente quién es el que decide no queda tan claro, ¿verdad? Entonces tenemos ahí y tenemos un problema importante. Si, como bien decía usted, yo tengo muchísimos años en el sector, más de 30 años, eh, y, y usted conversa, yo lo hago, el ejercicio con gente de diferentes partes de ese sector, con los desarrolladores, con los funcionarios públicos, con los ingenieros, con gente del CEFIA, con gente, ¿verdad?, que ha estado cerca o que está en el sector, y todo el mundo coincide en que sí, que 3 instituciones es mucho, que es una barbaridad, que tanta gente. Pero, cuando vamos a ver qué es lo que tiene que pasar y cómo tiene que darse esa conjunción, entonces de ahí el status quo nos gana a todos. Así es. Y nos quedamos a donde estamos sin poder avanzar. Yo creo que esta fue una oportunidad de oro que perdió este gobierno, cuando al principio de la administración el presidente Chávez había dicho que la instrucción que él iba a girar era justamente la unificación en una sola entidad, y se presentó un proyecto de ley que se hizo de manera particular e individual entre un grupo muy reducido de personas, sin consultar y sin tomar en cuenta al sector. Muchas de las personas que participaron en eso eran gente de fuera del sector, que no conocían nada más que lo que oían, y vinieron y en 2 meses o 3, ya no preciso en este momento el tiempo, presentan una ley con evidentes errores, con una imposibilidad de ser aprobada desde toda perspectiva, ¿verdad? Y entonces me parece a mí, se perdió un momento político esencial y fundamental que había, donde la gente del sector estaba de acuerdo con hacer el cambio, ¿verdad? Y eso ustedes mejor que yo lo saben, los momentos en política si pierden, ese bus pasó y no ya se quién sabe si sabe cuándo pasará. vuelve a pasar otro. Así ¿Verdad? es. Entonces, ahí tenemos un problema bien importante en la parte, digamos, institucional del sector. Mira, Katiana, usted menciona algo importante y es el momento político. Y es que ya son muchas décadas, cerca de 3 décadas, en las cuales este triunvirato funciona, medio se entiende, los bonos de vivienda se dan no necesariamente a quien tiene que darse, en la velocidad que se tiene que dar y en el momento en que se tiene que dar. Los desarrolladores, unos están manos arriba, otros están más cerca, dirían en el barrio de La Argolla, entonces son más fáciles de entender qué está pasando, pero a ciencia cierta, este que es el punto, uno de los puntos iniciales de una sostenibilidad social, llámese vivienda, educación, salud, seguridad,
son pilares sustanciales para un sostenimiento de las familias del país, no se está ejecutando de la mejor manera y ese vacío, como usted bien lo decía, lo llenan parcialmente el sistema financiero nacional y digo parcialmente porque los que clase alta no necesitan este financiamiento, los de clase baja tienen hasta donde se puede los bonos y entiendo que ha estado un poco paralizado eso. Ya vamos a hablar de qué tan eficiente es la entrega de lo que se está haciendo, de lo poco que se hace, pero me gustaría entrar en esa zona gris, socialmente hablando, que es clase media, que ni le alcanza para hacerlo solo, ni califica para hacerlo con alguien, y lo que se dedica es a alquilar, que es lo que se puede, y no necesariamente es malo, sino que no es casualmente lo oportuno para poder seguir haciendo esta sostenibilidad social. ¿Cómo se percibe desde las trincheras especializadas como la suya esta zona gris y esta incapacidad del sistema de poder darle solución a este segmento poblacional? Bueno, eso es un elemento fundamental que, como bien dice usted, no es nuevo, del cual venimos hablando hace muchos años. A ver, en los 80s, Ujú. me acuerdo que en reuniones en ese momento trabajaba como abogada en el sistema, en reuniones de abogados de América Latina, uno de los temas esenciales que discutíamos era ese, era el acceso a la vivienda para clase media. Sin embargo, como le decía al inicio de esta conversación, cuando en este país pensamos en un ministro de vivienda, pensamos en un ministro que reparta bonos. Entonces se nos olvida, ¿verdad? Que este tema es mucho más amplio que la vivienda de interés social, digamos, que se puede beneficiar a través del bono. Y ahí tenemos hoy un componente muy interesante y muy importante que pasa por la expectativa que tiene la gente de clase media de donde quiere vivir. ¿Por qué la gente alquila? Porque con lo que gana por mes le alcanza para alquilar una casa que se parece a lo que él quiere Sí. o a lo que ella quiere. Pero si tuviera que construirla o si tuviera que comprarla, con lo que dedica por mes, es muy difícil que pueda tener algo que se parezca a lo que quiere. Entonces ahí tenemos un primer problema, ¿verdad? Que es el acceso a los recursos y cuánto le cuesta. Que ahí entonces ya tenemos un problema que es mucho más amplio que solo vivienda, ¿verdad? Que es financiamiento, que es tasas de interés, que todo eso donde tenemos que enmarcarnos. Y tenemos el otro problema, que es que en el mejor de los casos, si la persona pudiera acceder con esos recursos que dedican mensualmente a un monto de crédito que le permita construir la casa, lo que no tiene es la prima, Así es. ¿verdad? Porque entonces, mientras esté pagando el alquiler, no puede ahorrar para la prima, porque no es muy fácil. La solución es sencillísima, que la gente empieza a pagar la prima desde antes, en un año construye la prima. ¿Y cómo saca la gente la plata para pagar el alquiler si tiene que sacar la plata para construir la prima? Pero entonces tenemos que María Elena, entender, perdón. una pregunta, disculpe que te interrumpa. ¿El leasing habitacional es una alternativa que no se ha usado adecuadamente en el sistema? Bueno, es uno de esos temas de los que hemos hablado por años, pero por muchos años, por décadas. Se han hecho uno o dos tímidos intentos que no han funcionado pues adecuadamente, pero que creo que tendrá que ser uno de los mecanismos financieros hacia los que caminemos, ¿verdad? Indudablemente. Aquí hay otro elemento que es bien difícil y es que estamos muy mal acostumbrados en este país. A ver, la gente, como nos dan el bono y como el bono es regalado, entonces ¿para qué me voy a esforzar yo a hacer esto? Yes. ¿Verdad? Si con eso tengo que pagar, ¿para qué? Mejor trato de que me den el bono y después voy a ver cómo me las arreglo. Hay un grupo de población que se mueve en esa línea, ¿verdad? Eh, y, y por otro lado, creo que
las instituciones financieras, a ver, lo que dicen las instituciones financieras es, el problema nuestro es la regulación. Como nos regulan de esta forma, nosotros tenemos que, no podemos salirnos de aquí, ¿verdad? Tenemos que hacer esa oferta que no es accesible para la mayoría de la gente. Porque incluso en leasing, las tasas de interés que ofrecen son muy altas y eso es lo que ha hecho que no sea accesible para la gente. Otra vez, porque a lo que pueden aspirar es a montos que no les cumplen la expectativa que ellos tienen de dónde vivir. Entonces, varios ministros lo que dicen es que es una barbaridad porque no hay oferta, que se muevan los desarrolladores y que ofrezcan mejores soluciones para que sean accesibles para la gente y que sean a precios que la gente pueda llegar. ¿Y qué beneficios o qué visión está teniendo el Estado para ofrecer, no sé, beneficios fiscales o beneficios de pasar lugares en la fila, aunque sea en un banco para acceder, para que la carga financiera que se incluye en los proyectos no sea necesaria, ¿verdad? Para podérsela trasladar al cliente final. Por ahí es que tiene que haber soluciones. Por aquí hay que hacer necesariamente ingeniería financiera. O sea, hay que hacer números para llegarle, porque con las tasas que existen en el mercado no hay forma de que la gente pueda acceder a la vivienda. La gente, este grupo de gente, hace unos años no había oferta de viviendas alrededor de 60 millones de colones, 70, digamos, que podrían dar como para ese grupo de clase media que se está quedando en este momento en el medio de ese sándwich. Se ha generado algo de oferta con esto, pero la oferta no es tan intensa porque la parte financiera se va quedando atrás y no hemos logrado empatar ese tema para la gente. Hay una desconexión entre este ecosistema de triunvirato de instituciones con la necesidad de la población sin distingo de cuál sea el nivel socioeconómico que tiene. Es decir, nos quedamos con un modelo ochentero, sin actualización, sin modernización y sin dinámica, que no está dando abasto ni con lo que tiene que por visión y no está siendo capaz de hacer este ejercicio que usted, de liderar este ejercicio que usted pone sobre la mesa. Bueno, puede ser un buen resumen, un resumen interesante, porque realmente la ley del sistema financiero del 87 es una ley súper robusta. Es una ley de avanzada en aquella época, ¿verdad? Fue una ley que realmente revolucionó el mercado, cambió. Veníamos de la época en los 80, usted recordará que fue la época de la gran migración del campo a la ciudad, ¿verdad? Los precarios, era una situación muy convulsa con una gran necesidad de vivienda y eso, bien o mal, ahí se fue más o menos acomodando y fue una respuesta, digamos, oportuna, como siempre mejorable, pero oportuna en aquel momento. Sin embargo, nos quedamos ahí. Las modificaciones que se le han hecho a la ley a través de esos 30 años no han sido modificaciones integrales, sino que se han hecho para resolver un asunto específico con el gran problema que ocurre siempre, que cuando usted crea algo que es un sistema, algo que es integral, usted le modifica una cosa y va a tener un montón de repercusiones que en el momento no ve. Y así está nuestra pobre ley hoy. La ley del Sistema Financiero Nacional es una ley hoy desarticulada, donde no corresponden un montón de las cosas que se van creando. Se crean nuevas figuras para resolver lo mismo que ya se estaba resolviendo. No, se sigue sin resolver, como dice usted, un tema fundamental como es este, y vamos entonces haciendo cada vez más inoperante el sistema, y ahí viene lo que yo le explicaba hace un rato del gran problema de gestión que tenemos hoy en el sistema. ¿Y cuál es el problema? Que usted en una vivienda, en cualquier proyecto constructivo, pero pongámosle en la vivienda claramente, usted una vivienda hoy le cuesta 5, ¿verdad? Pero si usted se espera 6 meses, le cuesta 5 más algo.
Y si se espera un año, le cuesta 5 más algo, ¿verdad? Y entonces, sí, duramos un montón en revisar. Y sí, pero entonces tengo que dar bonos más amplios, más grandes, o la persona tiene que aportar más, ¿verdad? Ya la solución no era la que yo. Entonces, cada retraso que ocurre en el sistema tiene un costo que pagan o todos los costarricenses, o pagamos todos con un bono mayor o con un, ¿verdad? Con un bono que tiene que ser mayor, o paga la familia, ya sea teniendo que aportar más o no pudiendo acceder en muchos casos porque no pueden terminar su vivienda. Es el modelo de bonos de vivienda de los 80 lo que ocupa Costa Rica hoy. A ver, yo pensaría que es una parte de lo que necesita Costa Rica. Lo que pasa es que requiere cirugía mayor, no cirugía menor. ¿Para qué? Para convertir la estructura de bonos o de subsidio, estructura de subsidio, que ya digamos tiene el recorrido de estos 30 años, ¿verdad? Que está muy llena de grasa, pero si le hacemos un buen recorte de esa grasa y lo dejamos para un grupo específico, puede funcionar. Sin embargo, Costa Rica necesita ampliar la visión a algo mucho mayor. Por ejemplo, dentro del sistema, en el 2007 se dio un cambio que para mí ha sido el más importante desde el 87, que es la creación del bono colectivo, que son recursos que el Estado designa para la atención de asentamientos informales, ¿verdad? Para la atención de la cosa pública en esos asentamientos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que no se financian casas, sino que lo que se financia es las calles, servicios básicos, ¿verdad? Agua, electricidad, se me olvida siempre lo que se le ponen para que los bomberos puedan atender De los los hidrantes. incendios. Hidrantes, ¿verdad? Que es fundamental, se dice fácil, pero eso cambia toda la realidad de un lugar. Áreas públicas, áreas comunes, todo eso se atiende con el bono colectivo. Pero imagínense que tenemos y además, eso es lo inmediato. Lo de mediano plazo y lo de largo plazo, ahí estamos invirtiendo en seguridad, porque si una comunidad de estas, en vez de que lo único que haya sean lugares para los vicios y para, ¿verdad? Que llaman a los jóvenes a la vida fácil, encuentran áreas donde pueden hacer deporte, áreas donde se pueden generar espacios para trabajo, donde se pueden generar espacios de comunicación de la comunidad. Ahí yo estoy invirtiendo en seguridad, en un tema que hoy no hablamos, porque hoy cada vez que hablamos de seguridad hablamos de cómo contratar más policías, que está bien, yo no digo que esto no haya que hacerlo, pero ¿qué estamos pensando para mañana? Para los muchachos de hoy que no lleguen a estar donde están, o los niños de hoy que no lleguen a estar donde están los jóvenes hoy. Esos temas que son esenciales, que es de la forma en que deberíamos de entender vivienda, eso resulta que no le asignamos recursos. Desde los últimos 2 gobiernos lo mataron y lo está reviviendo, pero a cuentagotas. Eso le quería preguntar. Sin duda alguna, los últimos dos gobiernos, pues básicamente desconectaron la manguera de oxígeno y dejaron que el sistema siguiera a como podía, sin volverlo casi que a ver. Este gobierno, usted decía, tenía una intención inicial de tratar de reorganizar todo. En este momento, el ministro de Vivienda y los jerarcas de las otras instituciones tienen el músculo y el respaldo de política pública de Casa Presidencial para hacer eso. No es lo que yo puedo ver. A ver, ¿qué pasa? Bueno, ya hubo cambio de ministra, ¿verdad? Ambas ministras vienen de fuera del sector, entonces en un proceso donde tienen que empezar por conocer, empaparse de la situación
¿verdad? Para poder tomar decisiones. Entonces ya íbamos perdiendo por todo lado, ¿verdad? Y además, con un gobierno que sigue viendo la vivienda como un tema social únicamente, ¿verdad? Entonces, de ahí la ministra de turno tiene que llegar a pelear con el ministro de Hacienda, ¿verdad? A muñequear con el ministro de Hacienda los recursos desde una óptica de gasto y no desde una óptica de inversión. Entonces, a mí me parece que estamos largo, por lo menos lo que a hoy se refleja, es que estamos largo de un músculo político importante. ¿No es vivienda un tema de política de Estado en este instante, entonces? Por lo No que yo decís. en lo que podemos conocer hacia afuera. No sé si ellos estarán hacia adentro pensando en algo que todavía no sea de conocimiento hacia afuera. Sin embargo, a hoy, a ver, hay una intención manifestada o manifiesta de conversar con el sistema, que eso no pasaba al principio de este gobierno, digamos, hay mayor apertura con el cambio de autoridades. Entonces, digamos, una intención de escuchar, de entender y de alinearse en ciertas cosas. Pero todavía que yo le pueda decir que hay una respuesta ya específica, directa, no, ¿verdad? De hecho, en este momento incluso, hace poco estaba en una actividad donde a una pregunta parecida a esta, las autoridades de gobierno lo que dijeron es, no, pues sí, estamos sacando la política de vivienda para el 2040 y alguna otra política que ahorita no recuerdo también general, pero sí, me parece a mí que esos temas no tienen una incidencia inmediata hoy, que eran producto de lo que más bien venía pasando y sin esa visión, un poco lo que decía usted, ese preguntarnos hoy, ¿esto es lo que el país necesita? ¿Sí o no? La respuesta va a ser no, por lo menos no como único instrumento. ¿Y qué es lo otro que vamos a hacer? Yo no siento que sea un tema que estemos discutiendo en este momento en el país. Ya, Katiana, va a ser una pregunta muy sencilla para usted, pero tiene una repregunta después, es para poder entenderlo al 100%. Viene la trampa. Al final viene una trampa, pero es una trampa positiva. El, ¿Cómo se entregan los bonos de vivienda? Cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la secuencia de trámites en la forma más macro? ¿Y quién decide si se le asigna o no? Ok. A ver. Sí, sí tenía trampa desde el principio, a ver, o más bien si era difícil desde el principio, y la razón es esencial. Yo le voy a explicar en la teoría, Ajá, ¿verdad? Y luego ahí venimos con el asunto en la práctica. exactamente. Por ahí va el asunto. Ok, a ver, para acceder a un bono de vivienda se requiere poseer 4 condiciones generales. Una, que sea una familia. 2, que no haya recibido bono antes. Sí. 3, que tenga ingresos como núcleo familiar inferior a, puedo andar un poco desfasada, pero como 1.700.000 por ahí, más o menos. Y no tener otra propiedad, o No. no tener propiedades, o no tener otra propiedad más que en la que se va a construir la vivienda. Ok. Okay. Usted, eso es lo que tiene que cumplir. Como usted verá, con cumplir esas 4 condiciones, de ahí permite, digamos, un amplio margen de familias costarricenses que puedan incluirse en ese grupo. Después de ahí, lo que hay que hacer es, se debe presentar documentación que compruebe Claro. cada una de esas 4 condiciones. ¿Cuál es la documentación? Bueno, ya ahí va a variar en cada caso particular. Si quieres, después entramos en algún punto, pero me parece que no es relevante en este momento. ¿A dónde se tiene que presentar eso? Y formalmente, ¿a dónde se solicita un bono? Si esa fuera la forma sencilla de decirlo. Bueno, en una entidad autorizada.
¿Cuáles son las entidades autorizadas? Las entidades autorizadas son instituciones financieras que la junta directiva del Bambi o la ley o la junta directiva del Bambi les ha dado esa condición, y que son el primer piso, o sea, los que se relacionan con la gente, porque el Bambi no le da un bono a nadie, sino que el Bambi los aprueba, pero se giran a través de las entidades autorizadas. Entonces, ¿a dónde hay que llegar a presentar ese expediente o esos documentos que comprueban esas 4 condiciones? A las entidades autorizadas. Cualquier persona puede llegar con un expediente completo y pedir un bono, ¿verdad? Eso puede ser. Normalmente, además, el bono, importante aquí, el bono, cuando hablamos de bono, es un monto que es diferente para cada familia, no es el mismo, no es que todas las familias reciben la misma cantidad, sino que se recibe un monto que es inversamente proporcional a los ingresos. Okay. O sea, las familias que reciben 1.600.000 reciben un bono de 1 millón y resto 2 millones. Las familias que ganan 300.000 colones entre toda la familia reciben un bono cercano a los 7 millones y medio, 8 millones de colones, 7 millones y medio, 8 millones de colones por ahí, ¿verdad? Pero entonces cualquiera podría llegar. Sin embargo, eso es la teoría. ¿Cuánta gente puede llegar y conseguir eso? Bueno, hay gente que llega, que pregunta, que llega a las ventanillas de las entidades. Esas entidades son, hay bancos públicos y privados, están las mutuales, la Fundación Costa Rica Canadá, el INBU, cooperativas, creo que ahorita hay también asociaciones solidaristas, hay 20 y tanto, casi 30 entidades autorizadas, donde se puede llegar a solicitar el bono. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha de la gente no va de manera individual a hacer ese trámite, porque no sabe, porque le da miedo, porque le da pereza, porque le ofrecen otros caminos, ¿verdad? Por múltiples razones. Y entonces ahí es donde aparece no quiero decir intermediarios para no perder a la gente, aparecen figuras, digamos, que aglutinan gente. Y esas figuras, unas pueden ser muy bien intencionadas y son las que logran pues ayudarles a gente, y otras encuentran en esto también un negocio. De todo hay. Pero entonces, ahí, por ejemplo, en las municipalidades, hay muchas municipalidades de este país que tienen departamentos sociales, donde la gente va, se inscribe, les ayudan, les explican. En algunos casos, yo conozco municipalidades donde esta gente, la parte social, viene a San José una vez cada no sé cuánto y consigue todos los documentos de toda la gente, ¿verdad? Unas gratuitamente, otras cobrando al costo del documento, qué sé yo. Hay grupos que se dedican a eso, hay empresas desarrolladoras que entonces van a hacer un proyecto y entonces empiezan a buscar gente en las comunidades. O sea, ahí ya es donde la realidad nos lleva a encontrarnos un montón de figuras muy diferentes de cómo acceder, pero todos tienen que usar de puerta de entrada a la entidad autorizada. La entidad toma el expediente, hace el análisis, que puede ser para dar solo bono o puede ser para dar un bono acompañado de un crédito, ¿verdad? Porque ese grupo familiar que yo le mencionaba a usted, que gana 1.600.000, que va a recibir 1,5 millones de colones, con eso no va a construir nada. Si se queda solo con ese 1,5 millones, va a tener que acompañarlo de un crédito, ¿verdad? Que de acuerdo con su capacidad, con sus ingresos, ¿verdad? Aquí es al revés del bono. Aquí sí, entre más ingresos tenga, más capacidad de crédito va a tener. Una consulta, doña Katiana, ahí estas entidades financieras por donde todos tienen que entrar para empezar el trámite, a la hora de ¿evalúan el tema de la capacidad financiera o simplemente que cumplan los requisitos que por ley están? No, a ver, bueno, siempre hay que evaluar la parte financiera. Lo que pasa es que si es alguien que va a recibir un bono total, ¿verdad? Que son estas familias que ganan menos las de menos ingresos, ahí en realidad lo que hay que asegurarse es que esos sean efectivamente los ingresos reales de la familia. Ok, entonces ahí ¿verdad? No.
Ujú. Ahí la pregunta, y usted como experta en el tema, y para saber qué está pasando en el sistema, ¿se hace la validación por medio de Sinerube o se hace a pie, análogamente contra documentos que se puedan constatar entre la maraña de instituciones públicas que hay en el país? No, en la mayoría de los, creo que hay que pasarlo por Cinerube siempre. Ahora, Ok, porque lo que pasa con Cinerube sí, es que no siempre está actualizado, ese es el tema. Ahí, ¿verdad? ajá, ahí es el tema que quería, porque al final de cuentas, el tema vivienda podría agilizarse más y tener más soporte social si estuviera más digitalizado. Y no sé, le pregunto si el ecosistema está digitalizado o es parte de los problemas que tiene, que no lo está, y el encontrar la válvula de escape para que todas caminen en armonía, pues es complicado porque todas llevan su analogía interpretada muy particularmente por cada una. Sí, bueno, ahí es, eso es complejo desde varias perspectivas. Una, empezando porque en el Bambi se consideraba expediente digital, o sea, a hoy el expediente digital que funciona es que hay que escanear los documentos para pasarse, ¿verdad? De ahí, sí, eso está muy bien, pero no es un Pero no lo expediente es. digital. Hay un sistema que ya fue aprobado hace varios años, que ha sido motivo de discusiones bien intensas, o fue en su momento por la gran cantidad de dinero que se iba a gastar para el mismo, pero que el banco ha sostenido, y creo que con alguna razón, lo que usted decía, hay que tener un sistema realmente digitalizado para que esto pueda moverse mejor. Eh, el banco ha indicado que ese sistema va a empezar a funcionar. De ahí va a empezar a funcionar el año pasado, después en febrero, después en julio, ahora creo que como en agosto, septiembre. Veríamos qué va a representar eso. Hoy se digita en un sistema del Bambi, pero no es realmente un expediente digital, ¿verdad? Eh, no sé decirle cuál va a ser realmente los cambios reales que va a haber a partir de la entrada en vigor de este sistema, pero sí que es una necesidad. Ahora, hay una cosa muy importante. Eh, Cuando además del bono se va a otorgar un crédito, ese crédito se otorga con recursos propios de esa entidad, ¿verdad? Entonces hay un análisis financiero ya mucho Normal. más amplio que está relacionado con la capacidad de endeudamiento de la familia, ¿verdad? Para la obtención del crédito. Entonces ahí pasa no solo por Cinerubes y corresponde, sino también se accede a su jefe, por ejemplo, ¿verdad? Y se revisa condiciones de las familias y este tipo de cosas, porque ahí esos créditos están sujetos a las mismas regulaciones que tienen todos los demás créditos para cualquier costarricense. Doña Catena, cuando hablamos de soluciones de vivienda, cerca de 200.000, a veces son casas nuevas, a veces son segundos pisos, a veces son ampliaciones, a veces son apartamentos dentro de una misma propiedad que tienen, por ejemplo, los papás, ya la casa de cada uno. Cuando se establece esa cifra de soluciones de vivienda, ¿se está pensando solo en lo que socialmente tenemos en este momento o se está o contempla también las soluciones migratorias de dentro del país y las extraterritoriales que hemos estado teniendo altas en los últimos años? Y cómo es que se plantea ese número en general. Y si todo funcionara bien a partir de hoy, usted dice, esta es el ABC y todas las instituciones dicen, vámonos por ahí, y doña Katiana dice, me hicieron caso, amén, vamos para adelante. ¿Cuánto se podría durar en encontrar esas 200.000 soluciones que hemos estado hablando ya por 8 años? Que si empezamos a afinar el lápiz, probablemente sean más. Sí, bueno, a ver, varias cosas. Cuando hablamos de esas alrededor de 200.000 viviendas, estamos hablando de lo que se denomina el déficit cuantitativo, que es
el número de casas que hacen falta para que la gente que necesita casa pueda tenerla. ¿Verdad? Esa medición en principio cubriría todo esto que usted dice, ¿verdad? Cualquier persona que esté en el país que requiera vivienda. Lo que pasa es que tenemos un problema muy serio que es probablemente alrededor del doble de este déficit cuantitativo, que es el déficit cualitativo, que es la gente que tiene casas pero que está en malas condiciones. Mucha de esa gente fue ya atendida por el sistema. Entonces, si recordamos lo que hace un ratito, de que uno puede recibir bonos solo una vez, ya las mejoras y las reparaciones ya no pueden ser a través de bonos, ¿verdad? Pero además hay mucha gente que nunca ha recibido y que tiene un problema serio. Este déficit, bueno, estos números corresponden a diferentes mediciones, de las más reconocidas, digamos, las de INEC, ¿sí? que andan por ahí, digamos, que todos respetamos los números de INEC, ¿verdad? Entonces, entendemos que estamos hablando realmente de un problema muy serio en número, ¿verdad? Sí, claro. Y que lo contrarrestamos, usted bien decía ahora, ¿cuáles soluciones estamos teniendo? Bueno, si nos vamos al subsidio, el subsidio cada año es menor, ¿verdad? Y ahora hace un rato conversábamos de que el costo cada año es mayor. Entonces, ¿cuál es la ecuación lógica aquí? Que cada vez podemos dar menos soluciones con la misma cantidad de recursos, ¿verdad? Pero además, hemos malentendido la utilización de los recursos que se da y las formas en los últimos gobiernos, entonces cada vez disminuimos más los recursos y hablamos incluso de subejecución, cuando en realidad ese es otro tema que creo que ya no nos va a dar tiempo hoy, pero ¿verdad? Que en realidad más bien corresponde con temas de los tiempos que se duran ejecutando cosas y los compromisos que se deben de adquirir, ¿verdad? Entonces, encontramos con que mucha gente quiere sacar plata del sistema para dedicarla a otras cosas. Entonces, menos plata, porque se asignan menos recursos, y utilización de recursos, o buscar la utilización de recursos mediante nuevas leyes, o que saquen plata todavía del sistema, cada vez hacen el queque más pequeño, cuando la tajada tiene que ser más grande porque el costo de cada vivienda es mayor. Entonces, no hay forma de que esos puntos se encuentren, ¿verdad? Y vamos hacia una problemática muy grande. Si pensamos, si la pregunta que usted me hacía sobre, ok, esas 200,000 casas, bueno, podríamos pensar que si todo se alineara, requeriríamos alrededor de 20 años para cubrir ese déficit. Mucho tiempo y la gente sigue pues naciendo y las condiciones socioeconómicas se siguen presentando, el desempleo no está bajando y la pobreza tampoco. Entonces estamos con un círculo vicioso, parece una ruedita del hámster, parece que todos corremos y al final no llegamos a ningún lado. Y la pregunta casi de cierre, doña Katiana, porque nos quedan 5 minutos más con el de programa, es si todo funciona así, ¿no sería bueno hacer un alto y replantear todo el modelo en caliente? Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que no podemos hacer un alto total, ¿verdad? No tiene sentido parar y decir, bueno, no financiamos nada más, porque no nos vamos a ganar nada y nos vamos a perder esas poquitas casas que se puedan atender ese año. Pero sí el país requiere realmente una revisión. Me encantó cuando usted decía, bueno, esto es, el modelo ochentero es el modelo que se ajusta hoy, y definitivamente no. Como le decía, a mí me parece que ese modelo debe de replantearse, y la mejor forma para mí sería partir de cero, ¿verdad? Porque justamente creo que hoy estamos enfrascados en una conversación, en una discusión
producto de querer, como le decía antes, mantener lo que tenemos bien intencionadamente por las cosas buenas que se generan a partir de ahí. Pero entonces, también esa figura que usted usó de la ruedita del hámster ¿verdad? Nos hace caer en esa trampa. Porque estamos teniendo la ruedita del hámster más un crecimiento de cosas nuevas que estamos dejando ahí, que estamos invisibilizando, que tiene que ver con todo lo que es clase media, con todo lo que es el ordenamiento territorial, que no tuvimos tiempo de conversar, pero que es fundamental, el análisis que se haga, ¿verdad? Y la sostenibilidad entendida desde mi perspectiva, no como una cosa solo ambiental, sino como entender el territorio y el requerimiento de la gente como centro del ser humano, ¿verdad? Pero con una visión de mantenerlo en el largo plazo. Entonces creo que todo eso es fundamental y es necesario que se ponga sobre la mesa para discutirlo. Y creo que no hay otra forma que no sea haciendo ese alto y ojalá sea construyendo desde cero. De hecho, voy a robarme esos 3 minutos que nos quedan para hacer una pregunta rápida. El ordenamiento territorial, el limbo, debería estarlo haciendo y debería estar más simplificado. Pero, por ejemplo, la Municipalidad de Heredia Centro lleva 20 años tratando de aprobar el plan regulador y la mitad de las municipalidades del país no lo tienen y las que lo tienen lo aprobaron ya tarde. Es decir, ya hay que más bien actualizar lo que se acaba de aprobar. ¿El sistema de vivienda está apto para lo que tenemos en este momento como ordenamiento territorial? Bueno, es que creo que parte del problema también está en que justamente ahí tenemos otro traslape de funciones y de acciones. O sea, constitucionalmente, el territorio y el ordenamiento del territorio es potestad de las municipalidades. Yes. Entonces, cuando creamos otra figura, porque decimos que va a actuar supletoriamente cuando los municipios no puedan hacerlo, entonces los municipios levantan las manos, no lo hacen, hablo históricamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces empieza el limbo a entrar, pero entonces después el municipio entra, y entonces ya los dos quieren actuar y ahora quién actúa. Y entonces estamos proponiendo hoy leyes desde el ministerio, desde el limbo, donde se desconoce la función constitucionalmente otorgada a los municipios y tenemos un choque y otra vez volvemos a entrar en lo mismo. Gracias. ¿Verdad? Tenemos o doble funciones o zonas grises. Entonces, ese es un tema que también hay que resolver y hay que resolver desde la base. Podríamos entonces finalizar haciendo un resumen de que el ecosistema no está trabajando eficientemente, los recursos no se están aprovechando de la mejor manera, las soluciones no están llegando de la manera más oportuna, los beneficiarios cuando entran no saben qué les puede esperar en la ruta y los que no entran están entrando muchos o varios o algún número en el tema precario y a nivel gubernamental no parece desde afuera que la vivienda sea uno de los pilares sustanciales de este gobierno. Sí, 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 sí. Estaría de acuerdo en términos generales con esas afirmaciones. Katiana, muchísimas gracias por esta labor de hacer gabinete sombra del ecosistema de vivienda. Queda claro las falencias, queda claro las oportunidades y queda claro de que hay que hacer algo ya. No podemos extender otro periodo gubernamental el tema de vivienda porque son familias y al final de cuentas es herencia de los muchachos, niños y niñas que no van a tener o no tienen dónde vivir de manera segura y eso detona otra serie de aspectos que vamos a ir tocando en este análisis Gabinete Sombra. Ya lo hicimos en días pasados con seguridad, viene salud, viene educación, que son cosas que no se pueden desligar de la parte de vivienda. Muchísimas gracias, doña Katiana. Muchas gracias, don Jonathan, por la invitación. Y Buenas gracias a tardes. todos ustedes, gracias, doña Katiana, y gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Red Democrática. Mañana cerramos esta serie de Gabinete Sombra de esta semana con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, recordándoles que la próxima semana vienen más ministerios, más ex jerarcas o referentes del sector a hacer un análisis pormenorizado de lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Dios los bendiga.